Hola, bienvenidos a este grupo pequeño de Nuevo Inicio con Dios. Ya hemos pasado por varias etapas y hemos recorrido varias vistas de lo que el Señor hace en nosotros. Ya vimos, por ejemplo, el perdón, aceptando la gracia de Dios. Vimos también las relaciones, que es la adoración al Señor. Aprendimos de la Escritura, entendiendo la palabra de Dios. Vimos ayuda, que es seguir la dirección de Dios. Y hablamos en la última sesión de la forma, siendo usted mismo. Hoy vamos a ver unidad viviendo en comunidad. Ya pasamos la mitad de estas enseñanzas y les pido por favor que abran sus cartillas y vamos a ver un poco lo que se entiende como unidad. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18 versículo 20: porque donde dos o tres se reúnen es porque son míos y yo estoy entre ellos. En algún momento se encontró una serpiente con un conejo y pues los dos no sabían qué eran porque nunca se habían visto, nunca se habían podido descifrar. Entonces se ponen a hablar y le dice el conejo a la serpiente: pues descríbeme y yo voy a saber quién soy yo, porque yo no sé quién soy yo. La serpiente le dice: bueno, tú eres blanquito, tú eres popochito, eres como un peluchito, tienes las orejas largas, tienes unos bigotes largos, saltas mucho, tienes una colita redondita. Entonces el conejo dice: ya sé, yo soy un conejo. Y la serpiente dice: ok, pero ven, yo tampoco sé quién soy yo. Entonces el conejo dice: pues yo te describo y así sabemos quién eres tú. Y la mira y le dice: bueno, tú tienes los ojos pequeños y la mirada tuya es profunda y amenazadora y aterrante. Tu piel es seca, tu lengua es larga y se divide en dos. Y le dice la serpiente: ya sé, soy un cristiano en una iglesia los domingos. Esa es la definición que a veces la gente tiene de nosotros, que el cristianismo es aburrido, es amargado, es seco, es agrio, es apático, y es totalmente lo opuesto. En muchas iglesias nos han enseñado que la comunión, que la unidad es una cosa diferente. En nuestra tradición nosotros crecimos entendiendo que la comunión era lo que se hacía cuando teníamos tal vez 11, 12 años, que íbamos a la iglesia, nos enseñaban un curso y nosotros tomábamos un cirio y era nuestra primera comunión. Y a partir de ahí podíamos pasar, cada vez que se tenía la misa, la reunión, podíamos pasar a compartir el cuerpo de Cristo, más no la sangre. Entonces creemos que la comunión es eso. Y hemos aprendido que ir a la iglesia solamente es ir, recibir la palabra y salir e irnos. Pero la iglesia cristiana, lo que Jesús nos mostró, es algo totalmente diferente. La palabra del Señor dice también en Efesios capítulo 2, versículo 22, en la Nueva Versión Internacional: en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces vamos a ver hoy qué se necesita o qué necesito yo para experimentar la verdadera comunidad. En sus cartillas, en la página 28, lo primero que yo necesito es una clara identidad, una clara identidad. Ya no hay judío o gentil, esclavo o libre, hombre o mujer, porque todos son cristianos, son uno en Cristo Jesús. Ya no hay distinción en nosotros, ya no hay, ya no hay raza, ya no hay color diferente, ya no hay nacionalidad, ya no hay estatura, ya no hay color de ojos, ya no hay color de piel. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo primero que yo voy a entender para poder disfrutar una clara comunión con mis hermanos es entender que yo tengo que tener una clara identidad, y mi identidad la define Cristo Jesús. Solamente una confesión ha permanecido firme con el tiempo. En la parte de abajo de sus notas, muy abajo, está pequeñito, no hay espacio para llenar, pero quiero que lo pongan allí. Solamente una confesión ha permanecido firme con el tiempo, y es que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Señor. Esa es la confesión que ha permanecido clara por mucho tiempo. Número 2, ¿qué necesito para experimentar comunidad? Un propósito consistente. Proverbios capítulo 19 versículo 21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalezcan. Entonces debemos entender cuál es un propósito consistente, y nosotros como iglesia nos basamos en 5 propósitos. Esos 5 propósitos salen de gran mandamiento y de gran comisión, que son: amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas; amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gran comisión es: id a las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces nosotros como iglesia nos basamos en esos propósitos. En la página 29 usted encuentra una figura que va a aparecer en sus pantallas en este momento en forma de diamante. Entonces usted allí en ese rombo encuentra 5 palabras. En la parte central derecha dice membresía, en la parte superior dice madurez, en la parte central izquierda dice ministerio, en la parte inferior dice misiones, y en el centro dice adoración.
Entonces vamos a ver cómo se mueven esos 5 propósitos y cómo nosotros los trabajamos en la iglesia. Nosotros tenemos unas clases, unos seminarios que enseñamos una vez cada trimestre como iglesia, y la idea es que usted pertenezca primero, estudie esta guía que hemos hecho por 10 semanas y luego decida dar el primer paso, que es la membresía. Entonces allí dice Hechos capítulo 2 versículo 41, aquellos que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y se agregaron a la iglesia. Allí es donde nosotros enseñamos la clase número 1, que es membresía. Entonces en su rombo, en la parte derecha que dice membresía, esa es la clase que nosotros llamamos 101. Entonces si quiere, colóquela allí. Segundo, dice Hebreos 6.1, dejemos las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la madurez. Entonces en la parte 2, en la parte superior, perdón, dice madurez, entonces coloque 201, ese es el segundo nivel de clases que nosotros trabajamos como iglesia, donde enseñamos hábitos de crecimiento espiritual. En la clase 1 membresía, lo que enseñamos es a pertenecer al Señor y a pertenecer a la familia de Dios. En la clase 2 enseñamos hábitos de crecimiento espiritual, cómo pasar tiempo diario con la palabra de Dios, cómo pasar tiempo con Dios. Enseñamos acerca de lo importante que es compartir en grupos como este que ustedes están viendo, y enseñamos también la importancia del diezmo, que es un hábito de crecimiento espiritual. Tercero, Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice, y no se olviden hacer lo bueno y compartir con otros, porque con tales sacrificios Dios es agradado. Entonces en la parte de ministerio coloque usted 301, que es el tercer nivel de enseñanza de seminarios que nosotros hacemos para la vida y el servicio cristiano. Entonces lo tercero que usted debe hacer, basado en la forma que vimos en la sesión anterior, es poner sus dones y talentos al servicio del pueblo de Cristo. Y número 4, Efesios 3:10 dice, en fin, todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Entonces 401 va debajo de misiones, que es la última clase que nosotros enseñamos en este crecimiento espiritual. Pero en el centro usted dice magnificación. Allí no hay una clase 501 todavía, no la tenemos, pero es el centro de todo. La adoración es el centro de todo y lo vemos en Mateo capítulo 4 versículo 10. Dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, ¿qué debo entender yo para pertenecer y tener una verdadera comunión? Número 3, página 30. Una verdadera familia en la iglesia. Yo debo tener una verdadera familia, no solamente ser amigos, sino ser una verdadera familia. Dice Hechos capítulo 2 versículo 42, se unieron con los otros creyentes y se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión. La palabra comunión, como les digo, ha sido mal interpretada. A un niño le pidieron que escribiera la palabra comunión y él dijo, comunión es dos amigos viajando en un barco hacia un mismo destino. Eso es lo que describe la comunión, porque en la comunión los dos están montados en el mismo barco, no se pueden bajar, van hacia el mismo rumbo y trabajan para cumplir la misma meta. Y de eso se trata la comunión. La Biblia describe la palabra comunión como koinonía. Allí está para que usted lo llene. Koinonía. ¿Qué se necesita para tener verdadera comunión o verdadera koinonía? Número 1, autenticidad. Una enfermera que estaba en la guerra llamó a su mamá, le escribió una carta a su mamá y le dijo, mamá, estoy muy feliz y veo un compañero de trabajo que me gusta mucho, pero tengo un problema, no puedo salir con él porque aquí no nos permiten usar maquillaje, entonces él no va a poder saber quién verdaderamente soy yo. Cuando estamos hablando de tener relaciones de amistad verdaderas, estamos hablando de autenticidad. Hemos enseñado y lo seguiremos enseñando siempre como iglesia que debemos ser los mismos aquí y debemos ser los mismos allá. Siempre nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Y para tener una verdadera amistad yo debo ser auténtico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas capítulo 6 versículo 7. Esto es una paráfrasis. Lo que una persona siembra, eso cosecha. Si usted siembra amistades basadas en la mentira, en el engaño y en la falsedad, usted va a recoger relaciones basadas en la mentira, en el engaño y en la falsedad en mayor categoría. Dice Gálatas 6:12, nueva versión internacional, compartan unos a otros sus cargas y problemas y así obedecerán la ley de Cristo. Debemos compartir unos con otros y ser auténticos. ¿Qué otra cosa se necesita para hacer coinonía o comunión? Compromiso. Proverbios capítulo 17, versículo 17 dice, un amigo es siempre fiel. No basta con saludarnos, no basta con conocernos el nombre, no basta con saber quiénes somos o a dónde pertenecemos, sino debemos tener un verdadero compromiso. Ese compromiso se llama lealtad. Y como amigos y hermanos en Cristo en la iglesia debemos ser conocidos por la lealtad, por la amistad, por los valores, por lo que nos une, no por lo que nos divide. Entonces, si usted quiere experimentar la verdadera comunión o la verdadera coinonía dentro de la iglesia, yo debo verme y hacerme un amigo. Y eso se hace a través
del compromiso. ¿Qué otra cosa, qué otro factor necesito para tener una verdadera coinonía? Devoción. Juan capítulo 15, versículo 13 dice, esta es la mejor manera de amar, poner tu vida en la línea por tus amigos. Eso es una paráfrasis y eso lo podemos sacar del ejército. En el ejército, cuando estamos o somos soldados entrenados, hay un pelotón y cada pelotón es formado por 4 escuadras. Cada escuadra es una línea de soldados que está uno al lado del otro. El que está al lado del otro se llama lanza o se llama compañero. En el momento que hay un ataque o hay un enfrentamiento con el enemigo, estos soldados deben saber, el lanza debe saber dónde está su lanza, su amigo. Y él debe poner la vida por sus hermanos y la vida por sus amigos. Usted ha visto de pronto muchas películas en las que el enemigo suelta una granada y la lanza y uno de los soldados de este campamento, de este pelotón, se da cuenta y él ¿qué hace? Lanza y se acuesta sobre esa granada y entrega su vida por sus hermanos. En la vida del Señor, en la vida cristiana, debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos poner nuestro pecho por nuestros hermanos. No debemos juzgarlos, señalarlos ni mirarlos. Por el contrario, lo que debemos hacer es apoyarnos y guardar el testimonio como iglesia. En la clase 101, cuando usted la tome o si ya la tomó, va a recordar esto, nosotros firmamos un compromiso de entrega con la iglesia. Y en ese compromiso usted dice, yo me comprometo a guardar el testimonio de mi iglesia. Y la forma de guardar el testimonio de mi iglesia es no hablando de los demás y no permitiendo que alguien hable a mí de los demás. Sigamos. El número 4, en esta forma en que miramos cómo logramos la coinonía es el ánimo. Dice primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, anímense y edifíquense unos a otros. El ánimo es necesario en todas las edades de nuestra vida. Cuando estamos aprendiendo a caminar es necesario que nos animen, que nos alienten. Cuando estamos aprendiendo a gatear, a caminar y a correr es necesario que nos animen y nos alienten. Cuando estamos en la etapa de la pubertad es necesario que nos animen. Cuando estamos en la juventud necesitamos que nos animen. Cuando estamos en la adultez necesitamos ánimo. Cuando estamos en la vejez necesitamos ánimo. Todos, absolutamente todos necesitamos ánimo y nadie es más que el otro. Entonces, en la verdadera comunión de la iglesia, en la verdadera hermandad de la iglesia, aprendemos a animarnos los unos a los otros. Y finalizamos, número 4, ¿qué necesito para experimentar comunidad? Número 4, una comunión que conecta. Una comunión que conecta. Y aquí vamos a hablar un poco de la cena del Señor. Dice la palabra que los discípulos, después que el Señor partió y ellos quedaron aquí en la tierra, ellos comenzaron a compartir y a experimentar la cena del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, se unieron a los otros creyentes y se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, compartiendo la cena del Señor. En la cena del Señor tenemos dos elementos que son muy claros, el pan y el jugo de vino, de fruta. ¿Y por qué específicamente estos dos alimentos? Porque el pan, para llegar a ser pan, tiene que pasar por un proceso de ser primero trigo, ser molido, ser segado, ser triturado, luego ser secado, luego ser amasado, que ese proceso de amasa es fuerte, luego entra a un horno y a través de alta temperatura él se convierte en un pan. Entonces fíjese que el pan tiene un proceso de transición duro para poder llegar a ser lo que es. Y el vino, lo mismo, la uva se siembra, se sega, se recoge y después de recogerla es triturada, es machacada, es aplastada para extraer el jugo. Entonces fíjese que no es casualidad que sean estos dos los elementos que el Señor escogió como ilustración del pan y del cuerpo y de la carne, de la sangre de Cristo que iba a ser entregado, sino que tiene un proceso de transformación. Entonces la comunión que nosotros hacemos a través de la cena del Señor demuestra eso, que nosotros tenemos que ser molidos y ser atravesados y ser pasados por diferentes procesos, pero como hermanos nos ayudamos mutuamente unos a otros. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y eso es lo que debemos hacer como hermanos. Por eso en nuestra iglesia tomamos la cena una vez al mes. Todos como hermanos nos unimos a tomar la cena para que nosotros entendamos que eso lo hacemos hasta que el Señor venga y vuelva por nosotros. No es más, esto es lo que queríamos hablar en esta sesión de unidad y ya entendemos un poco más lo que como iglesia debemos ser. Entonces, hay unas preguntas para que usted haga, puede tomarse un tiempo para discutir y hablar y pensar si usted realmente había entendido esta parte de ser amigo realmente hermano en la iglesia, o si usted creía que ir a la iglesia era solamente asistir, recibir una palabra y salir. ¿Cómo les ha funcionado los grupos pequeños a ustedes para estrechar esos lazos de amistad y de hermandad? De pronto hablen y experimenten o cuenten sus experiencias de cómo fue antes de usted llegar a la iglesia, después que llegó a la iglesia y aún después de estar en la iglesia, cómo es su vida ahora que pertenece a un grupo como este.
Entonces tómense un tiempo para debatir y para hablar. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima sesión, que vamos a hablar de autoridad, sirviendo a otros a través de autoridad. Dios les bendiga, los amo mucho, soy su pastor y amigo Nelson Contreras y tómense el tiempo para hablar unos con otros.